Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuerpo y Metas, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con la salud, la nutrición y el deporte. Yo soy Mirabai Cuenca, investigadora y divulgadora, Mirabai_Cuenca en Instagram. Soy una apasionada del gym y del running y en este episodio vengo a hablaros de posibles estrategias nutricionales en carreras de 10 kilómetros, de media maratón y de maratón. Sabemos que el consumo de carbohidratos, ya sea durante entrenamientos o competiciones, va a mejorar nuestro rendimiento. De hecho, lo explicábamos en el episodio anterior del podcast, cómo podemos utilizar esos carbohidratos de los geles intraentrenamiento o intracarrera para convertirlos en energía en nuestros músculos. Así que, si no lo habéis escuchado, id para atrás y dadle al play. También en ese episodio os daba las claves para elegir el mejor gel deportivo según la ciencia. Así que, si no lo habéis escuchado, guiño, guiño, tenéis que ir a escucharlo. En cualquier caso, aquí no vamos a hablar sobre esto, va a ser un episodio mucho más práctico en el que os voy a dar ejemplos de posibles estrategias nutricionales en carrera y lo voy a aplicar a lo que yo voy a hacer en la Maratón de Sevilla y posteriormente, si todo se da bien, en la Media Maratón de Madrid. Para ello, tenemos que tener en cuenta recomendaciones generales. La primera de ellas es que en esfuerzos de aproximadamente una hora, o sea, entre 30 y 70 minutos, con pequeñas cantidades de carbohidratos, es decir, máximo un gel de 30 a 35 gramos, o con enjuagues bucales de carbohidratos, que ya explicaremos lo que son, ya vamos a obtener beneficios sobre el rendimiento y no hace falta mucho más. Después, en esfuerzos que son entre 1 y 2 horas de duración, 30 gramos o 35 gramos de carbohidratos por hora serían suficientes. Opcionalmente, si vas tirando más hacia las 2 horas, ya te puedes ir a los 60-70 gramos de carbohidratos hora. Entre 2 horas y 3 horas, 60-70 gramos de carbohidratos hora sería a lo que tendríamos que apuntar, pero ya en esfuerzos de más de 2 horas y media o de más de 3 horas, es decir, en maratones, tendríamos que intentar tomar todo lo que se tolere, acercándonos lo máximo posible a los 90 gramos de carbohidratos hora e incluso los últimos estudios nos dicen que en los atletas de élite, si se acercan más a 120 gramos de carbohidratos hora, rinden mejor. Y cuando digo élites, quizá también los pro-populares, porque aquí ahora hay populares que hacen maratones en 2 horas 20. Así que bueno, gente muy rápida, vamos a decir. Ahora lo que vamos a ver es cómo llevarnos estas recomendaciones generales a la práctica y a carreras de verdad. Por un lado, las carreras de 10 kilómetros. ¿Qué es lo que yo suelo hacer y lo que yo recomendaría? Yo suelo desayunar, ¿vale? Antes de una carrera de 10K. Podéis no desayunar, no pasa nada por ir en ayunas en una carrera de 10K si habéis cenado, bien la noche anterior y vais con vuestros depósitos de carbohidratos llenos. Yo sí que suelo desayunar porque además si no me entra hambre, entre que acabas la carrera y vuelves a casa, olvídate. Así que yo desayuno con un café. Si es también vuestro caso y desayunáis, podéis optar por no tomar nada más antes de la carrera y haceros un enjuague bucal con carbohidratos o bien simplemente, como os decía, tomaros un gel de 30 o 35 gramos de carbohidratos unos 30 minutos antes de la salida, más o menos 20 minutos antes de la salida. Y si no es un esfuerzo de más de 75 minutos, es decir, si vais a correr ese 10K en 1 hora y cuarto o menos, pues esto será suficiente. ¿Cómo se hace, por cierto, el enjuague con carbohidratos? Bueno, simplemente sería preparar una solución de carbohidratos, generalmente pues de polímeros de glucosa, por ejemplo, maltodextrina al 6%, esto quiere decir 6 gramos por cada 100 mililitros de agua, y con eso te enjuagas unos 5 o 10 segundos. Si os interesa este tema y cómo los enjuagues con carbohidratos pueden aumentar el rendimiento de los deportistas, igual que ingerir los carbohidratos en sí mismos para esfuerzos cortos, pues dejádmelo en comentarios y lo intento resolver en otro podcast. Vamos a pasar ahora a hablar de esfuerzos más largos. Vamos a centrarnos en la media maratón y lo voy a aplicar a lo que podría hacer yo, por ejemplo, en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid de este año, si todo va bien. Yo generalmente desayuno antes de las medias maratones, ¿vale? Bueno, desayuno en general. Rara vez yo salgo de mi casa en ayunas, porque aparte es que si no me entra el hambre. Entonces yo desayuno con mi café. Si hablamos luego de corredores muy rápidos, que no es mi caso, que se fueran a hacer esa media maratón en 1 hora o 1 hora 10, quizá les sería suficiente una estrategia muy similar a lo que yo considero para mí un 10K, ¿vale? Es decir, tomarse un gel de unos 30-35 gramos de carbohidratos, unos 30 minutos antes de la salida o 15 minutos antes de la salida y bueno, si quieren otro gel de 35 gramos a mitad de carrera. Si ahora pasamos a hablar ya de los
comunes mortales que hacemos una media maratón en 1 hora y media aproximadamente o 2 horas, pues ya deberíamos ir pensándonos en acercarnos a los 70 gramos de carbohidratos hora o 60 gramos de carbohidratos hora. Esto implicaría unos 3 geles de 30 a 35 gramos de carbohidratos en toda la carrera. Opcionalmente también podéis tomaros un gel de 30 a 35 gramos antes de la salida, unos 15 minutos o unos 30 minutos antes de la salida, si además queréis tomar un aporte de cafeína con ese gel. Si no, pues una pastilla de cafeína antes de la carrera. Si vais a tardar más de 2 horas en esta media maratón, yo me tomaría 4 geles en carrera. Intentaría tomar 2 durante la primera hora y otros 2 de 30 a 35 gramos durante la segunda hora. Así os aseguráis que os movéis todo el tiempo que estéis corriendo entre unos 60 y 70 gramos de carbohidratos hora. Vamos ahora ya con el ejemplo de lo que yo pretendo hacer si corro la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. En mi caso, me tomaré una pastilla de cafeína de 200 miligramos 1 hora antes de la carrera, además del café que me haya tomado en el desayuno posiblemente 2 o 3 horas antes de la carrera, sobre todo si voy desde mi pueblo de Guadarrama, que no es Madrid, y se tarda un ratillo en llegar. Si además voy a por marca, que existe la posibilidad, entonces me tomaría un gel de 30 gramos con 100 miligramos de cafeína adicionalmente unos 15 minutos antes de que empiece la prueba, es decir, cuando esté ahí en la salida dándolo todo, porque la verdad que la salida de la media maratón de Madrid es bastante animada. Durante la carrera, tengo aquí donde hay habituallamientos, así que os lo voy a decir, y yo lo que hago es aprovechar a tomarme los geles alrededor de los habituallamientos, porque además es raro no pringarse con un gel y así por lo menos puedo beber agua en el habituallamiento y también echarme un poco en las manos y lavarme las manos porque odio ir pegajosa toda la carrera. Bien, pues teniendo en cuenta en Madrid que los 4,5 kilómetros primeros son de subida y que en el kilómetro 5,2 hay un habituallamiento con agua isotónico, yo me tomaría un gel al final de la subida, en el kilómetro 5 más o menos, un gel de 35 gramos de carbohidratos. Aprovecharía después el habituallamiento del kilómetro 5,2 para tomar agua que pase mejor, aunque suelen ser hidro y pasan perfectamente, pero bueno, para lavarme las manos también y para reponer líquido, por supuesto. Después, hay otro habituallamiento en el kilómetro 11, así que yo me tomaría un gel más o menos en el kilómetro 10,8. No sé cómo cuadra ahí la subida, pero intentaría hacerlo en un llano o en una bajada. Ahí me tomaría un gel de 35 gramos otra vez. Aprovecharía el habituallamiento del kilómetro 11 para beber agua y para lavarme. Y después ya me esperaría prácticamente hasta el kilómetro 16, porque el siguiente habituallamiento es el kilómetro 15. Y yo creo recordar al menos, que este habituallamiento está en subida, en una de las subidas tochas de Madrid, de las que duelen y de las que pican. Aunque la verdad que esa subida suele ser bastante animada. Y si yo no recuerdo mal, el habituallamiento está ahí. No sé si al final de la subida, a mitad o cómo, pero me parece que está ahí. Así que yo cogería agua en el habituallamiento. Si puedo, creo que en Madrid suelen dar botella, me la llevaría. Y en el kilómetro, cuando se me haya pasado un poco el sofoco de la subida, 15,5, 16, ya me tomaría el último gel de 35 gramos de carbohidratos. Me lavaría y seguiría ya hasta meta. Bueno, evidentemente cogiendo agua de nuevo en el kilómetro 18, donde hay otro habituallamiento, pero ya sin tomar más geles. Y esa sería mi estrategia. Con esto yo conseguiría estar en unos 70 gramos de carbohidratos hora, que para una media maratón es más que suficiente para conseguir unos beneficios bastante tochos sobre el rendimiento. Y ahora vamos a pasar a lo más tricky, a lo más difícil de cuadrar, por así decirlo. Los geles en una maratón. Sobre todo porque suelen ser esfuerzos de más de 3 horas de duración, como digo, para la mayoría de los atletas populares. Aunque bueno, cada vez menos porque cada vez la gente corre más rápido, pero bueno, para mí sí es normal hacer más de 3 horas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo en la Maratón de Sevilla, que es mi próximo objetivo de hecho? Y será el de muchos de vosotros, yo creo, cuando se publique este podcast. Así que aquí voy a detallar lo que se debería hacer en una maratón y después voy a dar con pelos y señales lo que yo voy a hacer en Sevilla, diciendo cuándo son cada uno de los habituallamientos. Con lo cual, para los que vayáis a Sevilla, que además muchos me habéis escrito diciendo que va a ser vuestra primera maratón, yo creo que esto va a ser bastante útil porque podéis tomar nota de en qué puntos hay, qué tipo de habituallamientos. Bueno, lo más importante en una maratón es que la estrategia que elijáis la hayáis entrenado previamente. Entonces, yo intentaría moverme lo más cercana posible a los 90 gramos de carbohidratos por hora. Si todavía no sois muy experimentados en esto y no habéis entrenado más de 70 gramos de carbohidratos hora, por ejemplo, pues manteneros en 70. De hecho, es lo que yo he hecho en mis maratones anteriores, tanto en Tokio como en Berlín. Y no he visto muro y no me ha pasado nada.
pero siempre, pues si se puede, un poquito más, mejor. Yo esta vez he entrenado 80-85 gramos de carbohidratos hora y eso es más o menos lo que voy a intentar hacer en Sevilla. Y entonces mis cálculos son, como yo planeo hacer la maratón aproximadamente en unas 3 horas 40, o entre 3 horas y media y 3 horas 45 en cualquier caso, que es el cajón que yo he elegido y más o menos es un ritmo en el que yo creo que me puedo manejar, pues así voy a planificar mi estrategia. Esto implicaría consumir en total en la carrera entre 290 y 310 gramos de carbohidratos en total. O sea, lo que he hecho ha sido hacer una regla de 3 con los minutos, es decir, si yo quiero tomar 85 gramos de carbohidratos en 60 minutos, pues en 220 minutos, ¿cuántos gramos de carbohidratos tengo que tomar? Lo hago así porque es más fácil de calcular, si no es un poco difícil luego cuadrar los geles. Entonces, yo voy a tomar una pastilla de cafeína unos 30 minutos antes de carrera, 200 miligramos. Lo que sí sé es que durante la carrera le quiero dar un boost, un pequeño empujoncillo de cafeína al cuerpo. Y esto lo haré más o menos al acabar el segundo tercio de la carrera, o sea, en torno al kilómetro 25-27. Ahora os cuento cómo lo cuadro. Y sé que este boost de cafeína lo quiero dar con un gel neutro de LifePro con 100 miligramos de cafeína. Así que sé que esos geles tienen 30 gramos de carbohidratos. Y el resto de geles quiero que sean geles de 35 gramos de carbohidratos de Fanté, de los Hydro. Así que esto es fácil. Si yo quiero unos 300-310 gramos de carbohidratos en total, esto equivale a 8 geles de 35 gramos, que ya son 280 gramos de carbohidratos de Fanté, y un gel de 30 gramos de LifePro, con lo cual ya tenemos los 310 gramos de carbohidratos hora para mi maratón de Sevilla. Esto en total entre geles son unos 440 mililitros, aunque Pedro dice que ocupan menos, él ya ha probado a meterlos en bidón. Entonces, si veo que son muchos geles y no los llevo cómoda en la malla, pues quizá lo meta en 2 bidones de 250 mililitros o él dice que caben en un solo bidón o un bidón de 250 y uno de 125. Ya veré, porque a lo mejor también me es más incómodo llevar los bidones. Así que ya veré esto cómo me lo cuadro. Y llevaría en cualquier caso siempre el gel con cafeína aparte para controlar cuándo me la tomo. Si lo hago así, en bidones, lo suyo sería hacer las mismas tomas que os voy a detallar ahora con los geles o incluso si lo hubiera entrenado, que el problema es que no lo he entrenado, tomarme unos 120 mililitros del bidón cada hora. Es decir, dividirme el bidón aproximadamente en 3 tomas y media. O sea, 3 tomas grandes de 120 mililitros a la hora, el gel de 30 gramos de cafeína más o menos en el kilómetro 27, pero nuevamente, como esto no lo he entrenado y no sé si podré tomarme tanto de golpe, aunque sería lo ideal, porque de hecho se ha visto que el rendimiento mejora más cuando haces tomas más grandes y menos frecuentes de carbohidratos que cuando repartes más las tomas, pero bueno, la cuestión que yo no me quiero parar al baño ni que me entren molestias estomacales por haber probado algo que no he probado, pues entonces quizá o me lo divida en las mismas tomas que los geles o directamente me apañe con geles. Así que vamos a ver lo que haría con los geles cuadrándolos con los habituallamientos, porque además me imagino que es lo que la mayoría de vosotros va a querer hacer. Entonces, si lo hago por geles, intentaré nuevamente cuadrarlos con los habituallamientos para evitar ir pringada toda la carrera. Entonces, en el kilómetro 4,4 me tomaría un gel de 35 gramos ya, porque en el kilómetro 4,7 está el primer habituallamiento con agua e isotónico. Entonces yo aprovecharía ese habituallamiento para reponer líquidos y para lavarme del gel. En el kilómetro 8,3 vuelve a haber agua e isotónico. Así que si dan vasos o botellas es ideal porque entonces en el kilómetro 8,5 yo me puedo tomar mi segundo gel de 35 gramos de carbohidratos y también lavarme si me pringo. Kilómetros 10,4 y 11,7 solamente cogería agua en el habituallamiento, que tendrá agua e isotónico. En el kilómetro 12 iría a por mi siguiente gel de 35 gramos, lavándome con el agua del habituallamiento anterior del kilómetro 11,7. Con esto, en el kilómetro 12 yo llevaría 1 hora y poco de carrera. Y eso correspondería, lo que ya he tomado, a unos 105 gramos de carbohidratos. Es un poquito más que 85 la hora, pero es que no voy a volver a tomar nada hasta el 17. Así que de momento vamos bien. Es lo que mejor podemos hacer para cuadrarlo. En el kilómetro 15,3 vuelve a haber un habituallamiento de agua e isotónico. Así que ahí repondría líquidos y me esperaría hasta el kilómetro 17 para tomarme otro gel de 35 gramos. En el kilómetro 17,4 vuelve a haber agua, así que si me mancha en el 17, pues me limpio.
Kilómetro 21, otro gel en la media maratón de 35 gramos. Y ahí hay otro habituallamiento que además tiene, para que lo sepáis, agua isotónico, barritas y geles de 226. En el kilómetro 22,1 vuelve a haber agua y además esponjas he visto. Pero bueno, yo ahí ya me he tomado mi gel en el 21, así que solamente repondré agua y me echaré agua si tengo calor. Y de esta manera, en el kilómetro 23 llevaré unas 2 horas de carrera y unos 175 gramos de carbohidratos. Nuevamente seguimos con lo que queríamos sobre el papel, si todo va bien. También yo tengo comprobado y entrenado que al principio del entreno me puedo meter bastante más que ya tirando hacia el final, que voy cansada. Luego, kilómetro 25, ahí es donde me tomaría el gel de 30 gramos con cafeína, porque además ya llevo bastantes carbohidratos, pero es un buen momento para tomar un gel porque en el 25,2 hay agua y habituallamiento sólido. Entonces me podría lavar en el 25,2. Además, el 25 es un buen momento para daros el boost con cafeína que os va a pegar más o menos en el 34, 33, yo es lo que llamé en la maratón de Tokio la resurrección del 33 y simplemente pensé, pues no sé, que me había venido arriba con la gente y tal, pero ahora que lo pienso es que cuadré la cafeína para eso y entonces yo dije la resurrección del 33 porque en el 30-32 estaba ahí un poco ya cansada y me vine arriba, pues sí, posiblemente fuera la cafeína, así que os digo que ahí es un buen momento. Kilómetro 27,2, otra vez habituallamiento con agua isotónico, pero ahí yo nada más que cojo agua. Kilómetro 29,5, otro gel que me voy a tomar de 35 gramos de carbohidratos porque en el kilómetro 29,7 va a haber nuevamente agua, por si me mancho, y va a haber también gominolas y geles de 226, o sea, va a haber algo de habituallamiento sólido. Kilómetro 32,7 habrá habituallamiento con agua isotónico y esponjas, así que también buen momento el kilómetro 33 para tomar otro gel de 35 gramos de carbohidratos. Con esto, en el kilómetro 34-35 ya llevaré unas 3 horas o algo más de carrera y 275 gramos de carbohidratos. Incluso aunque no me entrara el último gel, estoy rondando ya prácticamente los 80 gramos de carbohidratos hora. Así que habría ido bastante bien. Pero aún así, kilómetro 35,5 hay nuevamente un habituallamiento con agua isotónico, gominolas y barritas de 226. Ahí yo no tomaría más que agua. Kilómetro 37 vuelve a haber agua e isotónico y ahí yo me tomaría ya el último gel de 35 gramos de carbohidratos para llegar a los 310 gramos de carbohidratos en toda la carrera. Y del 37 a meta me olvido, disfruto y en el 40,2 cojo agua, que ya sé yo que en los últimos kilómetros me cuesta tragar, me cuesta beber y además uno piensa como que ¿para qué? Que es importante para luego la recuperación. Pero todos sabemos cómo vamos en el kilómetro 40. Así que esa sería mi estrategia de cara a la Maratón de Sevilla, por si a vosotros os ayuda a organizaros de manera similar. Y ahora os voy a decir unos últimos detalles a tener en cuenta. Por un lado, yo no os he hablado de pastillas de sales que tome durante las carreras en estas estrategias nutricionales por una razón, y es que todos estos geles que os he comentado y los que os recomendé en el episodio anterior de cuál es el mejor gel, llevarán sodio y también algunos minerales extra, magnesio, calcio, potasio, en las cantidades adecuadas. ¿Por qué? Bueno, esto primero es para cubrir, digamos, más o menos las sales que se pierden con una tasa de sudoración normal, es decir, cuando no sudas mucho ni poco, y cuando es invierno, y eso es más o menos unos 400 miligramos de sodio por hora, es decir, unos 2 geles por hora, así que yo con estos geles que voy a tomar iría sobrada porque tomaré un poco más de 2 geles por hora. Y no solo sirve este sodio para evitar calambres o para reponer todas las sales y no deshidratarse, sino que también sirve para mejorar la absorción de la glucosa porque la ayuda a pasar a través de nuestro intestino y por tanto mejora la absorción de estos geles. Entonces, por eso yo no he hablado de sales y os recomiendo que los geles que escojáis tengan también algo de sodio. Y bueno, y si puede ser esto, todos los minerales que perdemos mientras sudamos, mejor. Luego, otro detalle importante sería aprovechar perfiles favorables para tomarse los geles. En la Maratón de Sevilla igual esto no es tan importante porque creo, o me han dicho, que es bastante llana.
Pero en la media maratón de Madrid esto es muy importante. No te ahogues, o sea, ya bastante tienes cuando vas subiendo como para encima no poder respirar porque llevas la boca cerrada en torno a un gel. Entonces espérate a la cuesta abajo o al llano para tomarte los geles. Esto lo digo porque también me pasó en Beovia, que elegí un mal momento para tomarme el gel y encima me entró flato. A mí nunca me entra flato, pero me entró aquí como en la clavícula, que se me quedó el gel ahí, bueno, un desastre. Así que aprovechad perfiles favorables para tomaros los geles. Y luego entrenadlo siempre antes de la carrera. O sea, yo os he dicho esta estrategia. Pues a ver, si vais a la maratón de Barcelona y tenéis tiempo de entrenarla, podéis usarla. Pero si no habéis entrenado nada parecido a esto, mejor no la copiéis tal cual. Intentad adaptarlo a lo vuestro, o si habéis entrenado algo parecido, pues sí, no hay ningún problema en que la copiéis. Y luego, si nunca habéis llegado a estas cantidades de carbohidratos, entrenadlo progresivamente en vuestras tiradas largas. Ya os digo que yo en las maratones anteriores pues hice 70 gramos de carbohidratos por hora y no pasa nada, simplemente intentad ir subiendo. Ahora bien, preguntas rápidas para cerrar el episodio. ¿Qué me podéis decir? Y además que servirán así a modo resumen. ¿Es necesario entonces consumir carbohidratos en una carrera de 10K? No. Vale, depende de la duración, pero si estáis entre los 30 y los 70 minutos, puede ser suficiente con un enjuague de carbohidratos o un gel de 30 a 35 gramos que te tomes antes de la carrera, o con desayunar bien lo que hayas entrenado antes de la salida, antes de la carrera, vaya. Luego, ¿cuánta cantidad de carbohidratos se recomienda tomar en un medio maratón? Bueno, pues para corredores rápidos, similar al 10K, ¿vale? Con un gel en medio de la carrera y uno antes de la salida, por ejemplo, irían bien. Pero para quienes tardan ya algo más, 1 hora 20, 1 hora 30, 2 horas, se recomienda unos 60 o 70 gramos de carbohidratos por hora, lo que equivale a unos 3 o 4 geles durante la carrera, dependiendo de cuánto tardéis. Y última pregunta, ¿cómo podemos planificar la estrategia nutricional para una maratón? Bueno, pues esto dependerá de lo que hayáis entrenado y vuestra tolerancia a los carbohidratos, pero para una maratón de 3 horas y media, 3 horas 45, yo consumo unos 80-85 gramos de carbohidratos hora. Cualquier cosa entre los 70 y los 90 gramos de carbohidratos hora estará bien. Para élites y propopulares, si se acercan a 120 gramos de carbohidratos hora, también seguro que les irá muy bien. Y esto en mi caso se traduce en unos 9 geles o unos 8 geles repartidos estratégicamente. Eso sí, geles de 30-35 gramos de carbohidratos, y aprovechando siempre los habituallamientos y los perfiles favorables de la carrera. Y con esto terminamos el episodio. Podéis seguirme en Instagram, @mirabai_Cuenca. Podéis dejar un comentario en la plataforma en la que estéis escuchando este podcast, que estará disponible en todas las plataformas, así que comentarios del episodio en Spotify o simplemente valoraciones o reseñas generales del podcast en la Apple Podcast, que ayudan muchísimo. Podéis también dejar las 5 estrellas en Spotify si os ha gustado, o las que queráis, vaya. Podéis darme un like si lo estáis viendo desde YouTube, o compartir el vídeo o el podcast con vuestros amigos. Y sobre todo, si os ha gustado, suscribíos al canal o a la plataforma en la que lo estéis escuchando. Os podéis suscribir en cualquier plataforma de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Os podéis suscribir en YouTube y todo esto ayuda mucho. Así que nada, ya nos vemos en el próximo episodio, en el que espero contaros que he corrido una maratón satisfactoriamente, y si no, bueno, pues os contaré mi experiencia. Y mucha suerte a todos los que vayáis a Sevilla o tengáis carrera este domingo. ¡Chao!